Después de un verano que se hizo largo, se empiezan a ver las hojas del otoño decorando las veredas. En la tarde de ayer tuvimos quizás el primer frío del año. Capaz que más de uno de los que nos está escuchando tuvo ya algún episodio de tos, estornudos, mocos. Capaz que lo achacó al cambio de temperatura. Es que cuando se vienen los fríos, escalan a la vez las enfermedades virales respiratorias, hasta el punto de que resulta un poco, para nosotros, ¿no? Para los que no sabemos del tema, un poco indisociable una cosa de la otra. Me enfrié, chupé frío, son otras expresiones populares para explicar por qué uno anda con la nariz tapada, con la voz tomada. ¿Pero es tan directo el vínculo? ¿Realmente el frío impulsa resfríos, gripes, otros virus respiratorios? ¿O por dónde viene la relación? Por acá viene el tema para una nueva mesa de científicos. Conocer más de esos viejos conocidos que son los virus respiratorios. Y para eso nos acompañan Adriana Del Fraro, quien es doctora en Ciencias Biológicas, profesora agregada de Virología en la UDELAR. Su área de investigación abarca el estudio de virus emergentes, virus respiratorios. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? También está con nosotros Rubén Pérez, que es doctor también en Ciencias Biológicas, profesor titular de Genética en la Facultad de Ciencias, quien coordina un grupo de investigación en genética de microorganismos que afectan la salud animal y humana. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. También está con nosotros Lucía Alonso, doctora en Medicina, especialista en Epidemiología, magíster en Enfermedades Infecciosas, profesora adjunta en Epidemiología en la Facultad de Medicina, consultora nacional de OMS en Uruguay. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Y bueno, también, como siempre, Héctor Musto. Hola, ¿cómo andan? No sé si te hago toda la presentación también a vos. No, ya no es necesario. Supongo que ya Viste el no. maníaco, podemos decir también. Bueno, estás hincha nacional. Hincha nacional, que hoy por hoy no viene siendo lo mejor. Pero lo digo con orgullo. Eso siempre. Pero bueno, después capaz que hay que olvidarse un ratito. Absolutamente, sobre todo los domingos de tarde. Sí. Viernes esta vez, pero bueno. Les empiezo haciendo una pregunta un poco básica, que capaz que es diferenciar gripe de resfrío, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿verdad? ¿Les parece si empezamos así como la definición básica? No sé si Adriana querés hacerlo vos. Sí, es simple, ¿no? Son lo que nosotros llamamos resfrío, son otros virus diferentes del virus de la gripe. Que es un poco más, podemos decir que es un poco más fuerte el virus de la gripe. Sí, digamos, generalmente lo que se llama resfrío son causados por otros virus de otra familia totalmente distinta, rinovirus, algunos coronavirus que no son el SARS-2, y después la gripe, que suele ser un poquito más fuerte, llevar más días, es el virus de la gripe, el virus influenza, que es bastante distinto de todo punto de vista viral, de su estructura, claro. de su... A nivel popular se usa un poco indistinto, ¿no? Ando medio gripado, ando resfriado, ¿no? Y, bueno, no quiero entrar en temas médicos que la tenemos a Lucía acá, pero bueno, el componente alérgico también juega. A veces decimos, bueno, estoy resfriado y en realidad lo que tengo es un tremendo ataque de alergia. Yo Entonces, dije, bueno, antes de empezar ando con alergia y ya me alertaron, bueno, ojo que te hisopamos, ¿no? Y ahora entró en juego, y entra obviamente en juego el último actor que entra en el paquete, que es el SARS-CoV-2. Entonces, bueno. Sí. Claro, hay una diferenciación clínica, médica, entre las infecciones respiratorias que afectan la vía aérea superior, digamos, desde el cuello hacia arriba, y luego de la vía aérea inferior, infecciones respiratorias que van a bajas. los pulmones, digamos. Altas y bajas es la forma de diferenciarlo, y como decía Adriana, nos permite separar agentes potenciales, porque no son o no necesariamente tienen por qué ser los mismos, y hay algunos que predominan en la vía aérea superior y otros en la vía aérea inferior. Y por supuesto que la gravedad o la relevancia es muy distinta. Desde el punto de vista de lo que puede sentir un paciente, vía aérea superior sería nariz tapada, exactamente, tos, ¿no? La nariz obstruida, la sensación de voz nasal, ¿no? La voz diferente, el dolor de garganta, el malestar, los ojos rojos, irritados, la conjuntivitis, suelen ir todos juntos, el dolor de oídos, ¿verdad? Para los alérgicos es medio lo mismo, le diré, pero... El alérgico general tiene... Difícil de diferenciar. El alérgico, digamos, instalado, el alérgico ya lo sabe, ya, igual, pero... crecido, digamos, lo tiene muy claro, y en general puede diferenciar una sensación de bloqueo nasal único de eso que va acompañado de otras cosas, dolor de cabeza, un poco de malestar, en general en ausencia de fiebre, pero no es un factor discriminatorio. Podemos tener una infección respiratoria alta con fiebre y podemos tener una infección respiratoria baja sin fiebre, o sea que eso no es un elemento que tomemos en cuenta para diferenciarlas. Y baja, que se refleja como síntomas, digamos. En los niños, por ejemplo, las mamás papás reconocen claramente las bronquiolitis que afectan a los bebés, sobre todo los lactantes más chiquitos, con broncoobstrucción, con chiflido, con silbido en el pecho, sensación de pecho cerrado, y mucha tos y catarro, ¿verdad? Flemas.
Y en los adultos las infecciones virales pueden causar una infección respiratoria con tos, con componente secretorio, mucha expectoración, hasta la neumonía, que es la consolidación del tejido por una bacteria, por ejemplo, o por un virus, o por ambos, que es un fenómeno muy importante y del cual seguramente hablemos, que es la coinfección, la existencia de virus y bacterias que pueden afectarnos en forma simultánea, no necesariamente uno u otro. Bien. El tema del frío, yo claro, lo digo así como persona que viene de las humanidades, pero me quedo tranquilo que Héctor, cuando vos hiciste las primeras preguntas, preguntaste eso, o sea que es algo que todos nos preguntamos, incluso los que sí, también pueden venir del palo científico. Exacto, pregunto todo el tema de la vinculación, ¿por qué cuando baja la temperatura, digamos, ambiente, cuando empieza el otoño, digamos, ¿no? Es que aumentan, porque ese aumento enorme que hay, en las infecciones respiratorias virales, y asumo que las bacterianas también, ¿no? Es una pregunta, yo no sé. Sí. a Es la algo mesa. que decía Lucía, me parece muy interesante, justamente la coinfección de distintos virus y distintas bacterias. Es en realidad, quizás desde la vista de un biólogo, es como un ecosistema que es un equilibrio que muchas veces es inestable. Modificando ese equilibrio, quizás uno de los factores sea el frío, justamente, puede generar que determinados de estos agentes, vamos a llamarlo, estos microorganismos, incluso empiecen a proliferar de forma que se transformen en organismos ya patogénicos, digamos. Entonces quizás una forma, por lo menos, de que me gustaría verlo, es desde el punto de vista de desorganizar o alterar un equilibrio natural de los microorganismos en los seres humanos y en todos los organismos también. Pero no tiene nada que ver con que, por ejemplo, cuando empiezan las bajas temperaturas, nos bajen las defensas a nosotros, o no. Bueno, es muy interesante lo que planteabas recién, porque esa lógica ecosistémica, ¿no? También tiene una lógica de principios generales de la naturaleza y de las leyes de la naturaleza. Los virus y las bacterias tienen un comportamiento propio que es difícil de entender, pero que existe y que en algunos casos remeda hasta las corrientes del mar, las olas del mar, ¿no? Como ocurren fenómenos con un cierto ritmo y periodicidad que podemos a veces caracterizar y otras veces no, son completamente impredecibles. El frío tiene un factor que modifica la estacionalidad propia de estos virus y bacterias que van de la mano, uno los lleva al otro de la mano, digamos, de alguna forma, esos nichos que se van ocupando biológicos. Los virus respiratorios suelen ser el precursor y las bacterias aprovechan un territorio más frágil para poder ocupar un espacio, y en general suele ser así, sobre todo en población vulnerable, ¿no? Población que tiene chances de enfermar más gravemente. Pero el frío, biológicamente hablando o en términos médicos, lo que hace es afectar la integridad de las mucosas nasales, que es por donde suelen ingresar los virus, adherirse a ciertos lugares, receptores, ingresar a nuestro cuerpo, y eso facilita que nos enfermemos. O sea, podemos decir, el frío no causa el resfrío o la gripe. No lo causa. Pero facilita la entrada. Facilita la entrada. Una prueba, para ilustrar de perogrullo, es el Caribe tiene influenza todo el año. Todo el año, casi como una onda radial, así, sin patrón ninguno. Mientras que los países del hemisferio sur, sobre todo de clima templado como el nuestro, tienen un patrón estacional muchísimo más marcado. A medida que nos acercamos al Ecuador, eso se va desdibujando y esa lógica ecosistémica que decía muy bien, se va perdiendo, porque hay factores que determinan esa estacionalidad, principalmente el comportamiento humano. El frío nos acerca, nos encierra, cerramos las ventanas, perdemos ventilación, perdemos mecanismos de prevención de infecciones respiratorias y eso favorece la transmisión. O sea, lo que aprendimos nosotros, ¿no? Ustedes ya lo sabían, pero con el COVID, ¿no? El hecho de estar cerca con otra gente facilita que te contagies. Sí, yo quería comentar un poco en el abordaje que Rubén comentó, que yo creo que es la forma de pensar estas cuestiones, ¿no? Que es desde el punto de vista más ecosistémico. Para algunos virus, como por ejemplo el virus respiratorio sincicial en los niños, también se ve ese fenómeno, que en las zonas tropicales, más cercanas al Ecuador, no hay una estacionalidad como tenemos acá, y bueno, en las regiones subtropicales, de que se marca mucho más en el invierno. Y después, si quieren, lo contamos más a fondo, pero nosotros en un estudio que hicimos en colaboración con el grupo de Rubén,
lo vimos también con el COVID, o sea, los virus respiratorios desaparecieron virtualmente de la circulación en el primer año, básicamente en el 2020. Después de a poco empezaron a aparecer y ahora conviven. Eso desaparecieron los virus respiratorios porque la gente se cuidaba de no acercarse a otros. Bueno, ¿no? es un fenómeno que no se explica quizás de manera tan simple, porque en el 2021 nosotros tuvimos el mayor pico en el país. Y también, ¿no?, la gente se usó tapaboca, bueno, todo lo que ya sabemos. Sin embargo, estos virus respiratorios en el 2021 empezaron a aparecer de a poco, sobre todo rinovirus respiratorio sincicial, y bueno, después se volvieron a instalar circulando todo. Se habían asustado primero. Claro, entonces es como que, no sé, yo en parte lo interpretaría como cuando entra el nuevo virus, donde encuentra toda la población naive, bueno, es como que se impone, copa, vamos a decir, a la población esa naive. Y bueno, después hay un fenómeno adaptativo y bueno, y ahí ya, digamos, y está lo comportamental metido adentro, ¿no? Son fenómenos más complejos. Sí. Bueno, después hay toda una adaptación, vamos a decir, del ecosistema de enfermedades infecciosas y empiezan a tallar de nuevo los otros virus que habían quedado aplastados, ¿no? Que además es un fenómeno que ya hemos visto previamente, o sea, tiene toda la lógica desde el punto de vista biológico y epidemiológico del mundo. Cuando en 2009 ocurre la emergencia del H1N1 pandémico, un nuevo jugador en la cancha para el cual todos podíamos enfermar porque nunca habíamos sido expuestos a ese nuevo virus, rápidamente tomó el territorio, ocupan lo que llamamos nichos biológicos, ¿verdad? O sea, esas personas que pueden enfermar, enfermarán porque nunca se expusieron y su sistema inmune no lo conoce como para poder responder a ellos. Esa lógica se pierde al transcurrir del tiempo. A la medida que se acumulan los que somos inmunes ahora a esa nueva infección, podemos volver a enfermar de otras cosas y en general con un rebote que supera el número esperado habitual de casos. De hecho, fue lo que observamos este año con un gran número de casos de niños afectados por virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, otros virus influenza, otros coronavirus estacionales, que estuvieron dormidos porque no tenían lugar para ocupar y frente a la retracción de la afectación del coronavirus, nuevamente retomaron prevalencia. Una pregunta así de muy ignorante, creo que ya lo vienen manejando, pero o sea, cuando uno está infectado con un virus, ¿no se puede infectar con otro? Sí. O sea, tenés COVID, ¿te podés agarrar también influenza a la vez? Sí, varios. O sea que, digamos, una de las preguntas que habíamos discutido, o sea, es que el hecho de la vacuna contra el COVID no garantiza nada respecto a lo que pueda llegar a ser los otros virus respiratorios. No, en absoluto. No. Es bueno que la gente lo sepa también. Claro. ¿No? Es interesante verlo que, si bien evidentemente no hay una protección cruzada, quizás es una ventaja que no ocurra en la coinfección. Exacto. Que puede ser como un aliciente a la vacunación, que bueno, sí, es cierto, no te protege contra, pero evita que tú tengas los dos. Claro. Quizás evita el mal mayor. Exactamente. Sí. Eso quizás es algo interesante ver, bueno, que se ve que ya discutiremos con la parte de influenza aviar y influencia humana y todo ese tipo de cosas. La influenza suena mucho peor que gripe. Sí. Es como... sí, claro. Y una cosa que me parecía interesante de lo que ellos estaban comentando, que hay otro componente, que es la variabilidad genética de los hospederos, que es algo que a veces nos olvidamos, pero que lo vemos continuamente. Es que no todos somos iguales genéticamente y no todos tenemos la misma capacidad de reaccionar contra los virus. Eso es algo que, sin lugar a dudas, está muy estudiado, pero vale la pena verlo también, ¿no? Recordarlo. Eso se habló mucho con el COVID de los, no sé, las personas asmáticas o con ese tipo de cosas que les podía afectar más, pero te referís a que otras cosas genéticas también pueden hacer que te pegue distinto, por decirlo así, básicamente la gripe. Yo me refiero a particularidades de variación de nuestros genes de resistencia a las infecciones, todo ese tipo. Todos sabemos algo de lo que uno no tiene conciencia, ¿no? Claro, de lo que a veces uno no tiene conciencia.
que nos pasa que hay gente que no se resfría o gente que no. Decís, pero no. Bueno, eso es parte de nuestra variabilidad genética también. Y lo mismo que ocurre con los humanos pasa con los animales también. Bien, ya vamos con eso. Quiero una última duda referida a esto del vínculo entre el frío, el otoño, el invierno y los virus respiratorios. Bueno, decían cuando hay frío colabora con que se difundan más los virus, el hecho de que la gente está más encerrada, ¿no? Más apretada. Influye, por ejemplo, el aire acondicionado, el hecho de que a mí como alérgico me influye, a mí me reseca la nariz y todo y me pica más la nariz, por ejemplo, pero colabora con que te infectes más con virus respiratorios. La pérdida de integridad de las puertas de entrada, que en este caso son las mucosas, sobre todo de la nasofaringe, siempre va a afectar las chances de adquirir cualquier agente, no solo virus respiratorios, hay otros agentes que se adquieren por la misma vía, bacterias. O sea, el frío afecta a la mucosa y el aire acondicionado también. El aire acondicionado modifica la humedad ambiente y por lo tanto afecta la integridad de las mucosas. No hay cómo escaparle, entonces. Exacto, eso es una realidad. Y ahí va también nuevamente, se ata a lo que acaba de decir Rubén, de cómo la variabilidad del hospedero y las condiciones del hospedero. No es lo mismo vivir aquí que en otro lugar, que en otro clima, que en otras condiciones de habitación o incluso de la dinámica ciudadana. En una ciudad como Londres, que mueve 10 millones de personas solamente en su metro por día, la transmisión de una infección respiratoria cualquiera, olvídense de COVID, hablemos de gripe, es totalmente diferente a nosotros que tenemos una dinámica de transporte urbano, ¿no? De espacios de acumulación de individuos muy diferentes. Entonces la dinámica de transmisión arroja resultados muy distintos. Igual esos ómnibus cuando van llenos, con todas las ventanas empañadas. 40, ¿no? Con 40. Sí, no con 10 millones. Hablamos de dimensiones muy diferentes. No quiere decir que el fenómeno tenga que ser totalmente diferente, quiere decir que hay variables que modulan ese resultado. Y vuelvo al punto sobre la relación entre COVID e influenza, y es sumamente relevante, tanto que el grupo estratégico asesor de la OMS ya tiene un posicionamiento reciente de marzo de que los países deben avanzar hacia la coordinación de las campañas antigripales y COVID en forma concomitante, por una razón lógica, que se autoexplica, que es que este virus va a adquirir eventualmente una estacionalidad, es lo que se espera, es lo que se llama el case base, es el escenario más probable a ocurrir en el futuro. Variantes de COVID cada vez menos virulentas, menos graves, pero más transmisibles, con menos susceptibles, porque ya se estima que más del 90% de la población tiene al menos algún tipo de inmunidad por vacuna, por infección o más probablemente la combinación de ambas. Y por lo tanto lo que debemos esperar es que en algún momento tengamos en los países al menos de clima templado una curva que sube hacia el invierno y desciende posteriormente con menos casos en las puntas, menos casos en el verano obviamente que en el resto del año, pero con una cierta estacionalidad. Y por lo tanto las campañas van a tener que planificarse en base a ese comportamiento y no simplemente ser una misma lógica anual como no lo hacemos para influenza. O sea, dentro de este patrón de estacionalidad que habitualmente en invierno hay más enfermedades respiratorias, ¿no? Que ahora el COVID viene como medio chata la cosa. ¿Se puede esperar que suba, que empiece a subir ahora cuando empiezan los fríos? Ese case base incluye el concepto de que frente a una variante más adaptada, más transmisible, pero menos severa, ocurran picos puntuales, cíclicos, más allá de la periodicidad cada año, de un incremento esperado. Cada tantos años tendremos un año peor. Eso es resultado de la acumulación natural de personas susceptibles a enfermar nuevamente, porque quienes cursaron COVID van a poder volver a cursar COVID. Esto se vincula con el hecho de que estos virus, o al menos varios de ellos, son virus ARN, cuya capacidad de mutación, o sea, cuya tasa de mutación es mucho más alta que los virus ADN, digamos, ¿no? El material genético, en lugar de ser el ADN, la doble hélice, es un ARN que muta mucho más, cosa que ya discutimos en alguna mesa de científicos acá. Eso se vincula con eso, digo, lo que puede ser la estacionalidad, que en el invierno que viene no sea exactamente igual a este invierno, digamos, al invierno pasado, etcétera. Eso como... Bueno, en el caso en el caso de gripe, ya lo sabemos hace mucho tiempo, porque es un virus que es muy estudiado, que normalmente ocurre, además de los
la acumulación de mutaciones, como vos bien decís, todos estos virus que estamos hablando, todos los que nombramos ahora, que nos dan más problemas, son todos virus ARN. Y todos tienen, en mayor o menor medida, ese patrón evolutivo de cambiar que nos hace reinfectarnos esporádicamente o año a año. En el caso de gripe, normalmente lo que ocurre son sustituciones de los subtipos. Un año circula predominantemente un subtipo, normalmente al siguiente se sustituye por otro. Eso hace que, o al menos uno o dos, después está influenza B jugando también, en fin, eso hace que la vacuna antigripal se actualice año a año. Y eso es lo que nos permite, perdón, la vigilancia que hay de gripe a nivel mundial, digamos, nos permite a todos los países que participan, Uruguay también participa, conocer las variantes que circulan en el norte y en el sur en cada año y adaptar la vacuna anualmente para las variantes que van a circular en la siguiente estación invernal. En paralelo a eso, bueno, están otras cosas que pasan que tienen menos entidad a nivel de población general, como bueno, puede ser la gripe aviar o el surgimiento de variantes con potencial pandémico, como fue el H1N1 de 2009. Eso para la gente que trabaja o trabajamos en influenza es algo que siempre es esperado. O sea, cada tanto es como que estamos ahí caminando por el borde del surgimiento de alguna variante reordenante, porque este virus, recordemos que tiene su genoma segmentado y eso lo hace más propenso a generar grandes saltos evolutivos. Y bueno, y eso ocurrió en la historia y bueno, y es algo que se prevé y se vigila constantemente. Recuerdo que justito, ya te dejo Rubén, que me acordé de esto, justito antes de que empezara la pandemia había salido un documental en Netflix que se llamaba Pandemic, que hablaba de varias cosas. Alertaba, por ejemplo, que en mercados de animales de China podía surgir un virus, pero una de las personas que entrevistaban era unos investigadores que estaban trabajando en una vacuna para toda la gripe, que era como un sueño, digamos, porque hasta ahora te tenés que dar todos los años porque muta todos los años, ¿no? Y ellos supuestamente estaban teniendo buenos resultados, qué sé yo, esto ya pasaron unos años, son procesos largos, más allá de que capaz que es imposible, ¿no? Pero eso por ahora estamos lejos, o no hay... No se sabe nada. Sigue siendo un sueño. Por ahora no. Una gran aspiración. Sí, porque hay algo bastante claro, es que los virus, especialmente los virus ARN, que son los virus, de hecho, más comunes que hay, es que esa capacidad de cambio que tiene, esa capacidad de adaptación, excede por enorme cantidad, digamos, la capacidad que tienen los otros organismos eucariotas de adaptación. Las bacterias y los virus tienen una capacidad de adaptarse al cambio muchísimo mayor que la nuestra. Si fuera una carrera, no es una carrera que vayamos a ganar en ese sentido, lamentablemente, ¿no? Pero entonces, por suerte, los seres humanos y, bueno, los mamíferos, tenemos un sistema inmune que es genial, nos permite defendernos mucho contra todo ese tipo de cosas, pero a nivel de evolución y de tasas de evolución, jamás vamos a llegar a compararnos a esa capacidad viral, digamos, de los virus. Y de las bacterias también, porque tienen sus propios mecanismos de variación, de resistencia, antimicrobianos, por ejemplo, que son también bastante muy efectivos, muy rápidos, muy veloces. Y es una carrera que es difícil jugarla. Esa es la razón por la cual lo que decía Adriana es tan importante, la composición de la vacuna del hemisferio siguiente, o sea, al invierno que corresponde, en este caso el hemisferio sur para el 2023, es definida anteriormente en base a las variantes que han circulado, y la OMS define cuál es la composición que debe tener la vacuna a utilizar en ese hemisferio, porque es lo que se prevé que va a ocurrir. Y es importante que la población sepa que la vacuna, que hoy justamente se hace el lanzamiento formal de la campaña de vacunación antigripal y que es muy importante, tiene 2 virus influenza. Uno de ellos sigue siendo el H1N1 variante pandémica, la misma que nos afectó en ese año y siguió, nunca nos dejó, siguió causando casos todos los años, en algunos casos con olas importantes. Tiene otro influenza A, un H3N2, que así se llama, y una influenza B,
que va cambiando también todos los años. Por lo tanto, nos previene diferentes tipos de influenza. Cuando nosotros decimos evitamos la gripe, en realidad estamos hablando de más de un virus en una sola vacuna. Y es extremadamente relevante para aquellos que forman parte de grupos de riesgo que deben protegerse, porque la gripe, lejos de ser algo banal, es una enfermedad que puede ser muy significativa y agravar a personas vulnerables. Les propongo hacer una pausa breve y a la vuelta podemos conversar un poco más capaz de algo que ya empezamos a esbozar, porque es uno de los temas quizás más relevantes en estos días, que es la gripe aviar, ¿no? Más relevante me refiero dentro de esto de los virus respiratorios. En una nueva mesa de científicos estamos hablando de virus respiratorios, de enfermedades respiratorias en realidad, con Adriana del Fraro, que es viróloga, Rubén Pérez, que es genetista, Lucía Alonso, que es médica especializada en epidemiología, y con Héctor Musto, doctor en ciencias biológicas, que en este caso no es tu especialidad, pero bueno, venís también a aprender. Exacto. Y decíamos que daba como sobre la mesa del bloque pasado el tema de la gripe aviar, que cada tanto reaparece, ¿no? ¿No? Me miras con cara como de que no. Pero ya no es la primera vez que se habla de gripe aviar. Pero cada tanto vuelve a aparecer en las noticias, por lo menos, digo. Exactamente. O sea, hay como brotes, quizás. El que estamos viendo hoy en día es en aves, justamente. O sea, es una, como su nombre lo dice, es una enfermedad de las aves, ¿verdad? Exactamente. ¿Puede transmitirse a humanos en algún momento? De hecho, el virus de influenza A, es en determinados subtipos de ese virus infectan a las aves. Y de hecho, este virus se considera que el hospedero ancestral, vamos a llamar algunas cosas, eran determinadas aves acuáticas. La influenza aviar, como tú bien decías, es justamente este virus infectando a distintas especies de aves. Se describió ya desde hace muchos años este virus, desde finales del 1800 y pico ya se describió la enfermedad causada por algunas cepas de influenza y después se han detectado variantes. ¿Qué ocurre? Creo que en este momento estamos bajo la influencia, vamos a decir, de una variante de este virus que se está extendiendo por todo el mundo, generando básicamente una panzotia, una pandemia, pero en animales, en las aves. Esta variante de influenza, que se denomina altamente patógena, es un término altamente patógena por el efecto que tiene este virus sobre las aves de corral, básicamente. Y esta nueva variante de influenza altamente patógena surgió hace alrededor de 20 años en Asia, después se extendió en los últimos 2 años a América y ha tenido un impacto económico tremendo en las aves comerciales. Y ese impacto tan grande que ha tenido las aves comerciales nos ha hecho olvidar el impacto tremendo que está teniendo en la fauna silvestre. Está generando una importante mortandad en aves silvestres, esta variante de influenza altamente patógena, H5N1 o NX, vamos a llamarlo, porque puede ser otros subtipos. Está generando un efecto muy importante y también está empezando a afectar a mamíferos, o se ha visto que infecta mamíferos relacionados con las aves, o que predan sobre las aves, se alimentan sobre las aves. Y de esta variante particular, de este linaje que llegó a América y se expandió tan importantemente, de esta variante ha habido algunos casos de infecciones en humanos. Son pocos, son alrededor de 10 casos, incluso un par de ellos en Sudamérica, pero es una variante de influenza que no se transmite entre humanos. Los casos que se han observado son de infección de gente que trabaja o interactúa con aves infectadas. ¿Qué forma tiene cuando infecta a un humano que se parece a una gripe? ¿Cuáles son los síntomas, digo? Bueno, quizás eso lo puedan hablar mejor Lucía como médica, pero los síntomas son similares y bueno, tiene un desarrollo que pueden terminar siendo bastante graves, digamos.
no se queda simplemente en la parte respiratoria a veces, ni en la parte gástrica, que es en general como la influenza aviar actúa, ¿no? Puede llegar a tener efectos mayores. ¿Y qué posibilidades hay de que este virus mute y se vuelva así transmisible entre humanos? ¿Eso es algo posible que suceda? En biología todo es posible. En biología yo creo que no podemos decir que nada es imposible. Digamos, el virus tiene que cambiar mucho para poder infectar un nuevo hospedero de forma efectiva. No es solamente que el virus sea capaz de infectar la célula o se una a los receptores virales de la célula e ingrese, sino que tiene que cambiar para efectivamente poder replicarse adecuadamente. Y además tiene que desarrollar todos unos mecanismos que le permitan ser transmisible entre humanos. Afortunadamente, la influenza aviar no ha mostrado eso todavía. Sí, en realidad hasta ahora lo que se ha visto, digamos, lo que es la variante H5 tiene como más afinidad en cuanto a los receptores que usa el virus para entrar con el tracto respiratorio bajo. Por eso, cuando el contacto muy estrecho y muy directo entre aves infectadas y el humano es lo que puede llevar a una infección que suele ser grave, justamente eso, porque su principal blanco está en el tracto respiratorio bajo. Lo que se vigila, y que vuelvo a insistir con lo de la vigilancia, de por qué es importante monitorizar estos virus y observar sus mutaciones y sus posibles cambios, y lo que podría llevar a que se favorezca la transmisión interhumana, es que, bueno, que este virus cambie de alguna forma y se adapte mejor a replicar en el tracto respiratorio alto, que sería lo que llevaría a que tuviera mayor potencialidad de transmisión interhumana. Entonces, un poco la razón por la cual, además de todo lo que comentó Rubén, no las cosas nunca son con una única causa, pero sí es cierto que este virus tiene mayor afinidad para replicar en el tracto bajo. Por lo tanto, es más difícil, aunque nunca es imposible, pero es mucho más difícil que haya, y la verdad es que hasta ahora la mayoría de todos los casos que han habido confirmados en humanos de H5 en diferentes partes del mundo, lo más cerca fue acá en Ecuador, siempre fueron por contacto directo y no por transmisión por gente que personas. Trabaja con aves. Contacto Exacto. directo sin medidas de protección. Agrego, sin protección. ¿no? Exactamente. Sin medidas de protección, que es uno de los pilares fundamentales del control de esta situación, en la situación que está Uruguay hoy, ¿no? O sea, de tener focos de influenza aviar en determinados espacios, pueden ser productivos o silvestres. En este caso, quizá el factor más preocupante es la presencia en aves de traspatio, las aves que ocurren de repente, es muy común en Uruguay, ustedes saben, que existan gallineros, aún en ciudades grandes. Esto es un fenómeno que es presente, cultural, y no es la realidad de todo el mundo, es la realidad de ciertas regiones del mundo, y esa es una de las razones que explica por qué este fenómeno, si bien global, ha afectado a algunas regiones particularmente, Asia y las Américas, más que otras, por ejemplo. O sea, el uso de medidas de protección, la vigilancia, como decían, es fundamental. Uruguay tiene sistemas de vigilancia tanto en salud animal como en salud humana para detectar nuevos virus respiratorios que pueden tener un potencial pandémico, y es ahí donde nos preocupa a nosotros. Y esos 3 pasos que se hablaban, ¿no? Hay una secuencia de 3 que se tiene que cumplir para que esto realmente pase a ser un problema significativo. El salto del animal al hombre, y luego del hombre al humano, del humano a otros humanos, pero no solo en forma aislada, sino sostenida y eficiente. Porque en general los fenómenos zoonóticos, salvo algunas excepciones, tienden a terminar allí, en un caso o 2 secundarios, pero no en un brote ni en una epidemia, y menos en una pandemia. Afortunadamente es la excepción y no la regla. Tenemos muchos antecedentes de eventos que han ocurrido de esa forma y ahí quedan. Lo que nosotros tenemos que trabajar es para que esto no llegue a ese nivel, y la forma de hacerlo es evitar la transmisión al humano, para que de esa forma el virus no tenga chances, digamos, o reducir las chances de que logre la adaptación necesaria para ser capaz de producir una magnitud de transmisión mucho mayor, una epidemia. Ahora, al margen,
por supuesto que sería terrible que pasase a humano, digo, pero claro, como planteaba Rubén, esto ha tenido un impacto económico, me imagino, en la producción aviar. ¿Existen vacunas contra, digo, como para poder vacunar esos? Porque aparte uno ve la forma en la cual se cultivan, digo, la cual se crían, que es un pollo al lado del otro, es una densidad poblacional enorme. Imagino que entra un virus y a los 2 días ya está todo el... Entonces, digo, se han desarrollado vacunas contra eso, se vacuna a las aves, al menos a la de corral, porque obviamente en la naturaleza no se puede. Existen vacunas desarrolladas, quizás aclarar simplemente que son vacunas para un subtipo de influenza distinto a las vacunas humanas, que se aplican, sin lugar a dudas. Ahora Uruguay va a vacunar, a pesar de que no se ha detectado aún brotes de influenza en aves comerciales. Estamos hablando de los galpones, no estamos hablando de aves de traspatio ni de aves silvestres, a pesar de que todavía no se ha encontrado ahí. Sí se va a vacunar en forma preventiva contra ese virus, para evitar el tremendo perjuicio económico que tú decías, porque si bien puede ser que el ingreso a un galpón del virus de influenza genere una mortandad de un determinado porcentaje de las aves, quizás hasta no tan grande, igual las aves son sacrificadas, evidentemente, para evitar la propagación de la enfermedad. Estamos hablando de millones de aves. Ahora tenemos el ejemplo en Argentina, que han sido miles, pero no han sido millones, pero en Estados Unidos estamos hablando de 40, 50 millones de aves que son sacrificadas para evitar la propagación. Aves comerciales estamos hablando, evidentemente. No estamos hablando sería totalmente ilógico sacrificar o atacar de alguna forma las aves silvestres. Pero eso genera todo un perjuicio tremendo económicamente. ¿Y las aves migratorias se pueden llevar del hemisferio norte, del sur? Las aves son las que llevan el virus, las que transmiten el virus en su migración. Claro, por eso se contacta, pues si no, aves de corral no salen del corral. Exactamente. Ahí está quizás la prevención de esto, es evitar un contacto entre la interfase silvestre y la interfase comercial de las aves comerciales. Las aves comerciales, lamentablemente, tienen que permanecer aisladas del ambiente, de este ambiente que de alguna forma las puede afectar. En realidad, ahí está quizás la cuestión de que no solamente el ambiente las puede afectar, sino que las propias aves comerciales pueden ser la fuente de variantes que pueden afectar a las aves silvestres. Y eso nos encontramos ante un impacto ambiental en la biodiversidad que es tremendo. Claro, yo entiendo que evidentemente se hace hincapié en el aspecto comercial, porque son muchísimas las familias, muchísimas las personas que viven de la cría comercial de aves, especialmente en Argentina y Brasil, que son principales productores mundiales de carne de pollo y de subproductos de pollos. Pero no olvidemos el aspecto el impacto sobre la biodiversidad. Nosotros como biólogos es algo que tenemos que tener siempre presente, y es algo que va a pagar las generaciones futuras. No se va a pagar ahora, o se está pagando ahora, pero se va a pagar las generaciones futuras, y eso es algo tremendo. Creo que hay que reflexionar mucho en ese aspecto también. Sí, tiene un impacto productivo, sí tiene un impacto sanitario, como quizás menor, pero tiene un impacto ambiental en la biodiversidad tremendo. Este concepto es sumamente interesante, porque la salud global hoy aplica un paradigma que se llama una salud, justamente por eso, porque tenemos que salir de esa lógica, digamos, antropocéntrica, única, donde parece que el humano se enferma por arte de magia,
y trabajar desde esa interacción tan compleja, ¿no? Tan compleja y de la cual tenemos tantos signos de interrogación por responder, de la interacción entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente y las condiciones ambientales, que incluye los aspectos productivos, porque claramente un modelo de desarrollo de un país impacta sobre la salud tanto del humano como del animal. Entonces, nosotros trabajamos desde salud pública aplicando ese paradigma justamente por esto, porque si viésemos los fenómenos aisladamente, no lograríamos tener los resultados que podríamos tener si realmente aplicáramos una mirada holística a este fenómeno y comprendiendo la extrema complejidad que tiene esa interacción. Así que es muy interesante. Hago una última pregunta antropocéntrica, perdón, pero decían que se habían dado casos en humanos de que trabajaban sin medidas de protección con aves. ¿Que puede llegar a haber contagio por una persona que coma pollo comprado en el supermercado o eso no es posible? Pues yo la otra vez estaba en el supermercado y digo, ¿compro pollo o no compro? No. Eso ya se ha dicho con bastante claridad. Digo, más allá de que hoy en día sabemos hasta el momento, por lo menos afortunadamente, no hay ingresado en las grandes cadenas productivas, como comentó Rubén, y de todos modos no es la vía de transmisión. La vía de transmisión es únicamente la vía respiratoria. Yo quería ahondar un poquito sobre lo que se comentó, digamos, recordar que el reservorio natural del virus influenza son las aves. Las aves tienen todas las aves silvestres, ¿verdad? Tienen todas las variantes conocidas hasta el momento de hemaglutinina, de H, están en las aves, y de neuraminidasa también. Y como normalmente ocurre con los reservorios naturales, el virus convive con el ave silvestre, y lo que ocurre ahora es cuando el virus se introduce en poblaciones silvestres que no han tenido contacto previo, bueno, es donde ocurre estos fenómenos, como comentó Rubén, de mortalidad. Y esto ya se venía viendo, y creo que nosotros como país se manejó bien en el sentido de que había una alerta o un conocimiento previo de lo que estaba pasando en 2021 y 2022 en Estados Unidos, que tiene una muy buena vigilancia de aves silvestres. Ya habían visto mortalidad por estas oleadas que tienen que ver con introducciones de nuevas variantes altamente patogénicas en las aves silvestres. Y ya se estaba viendo, y sobre todo en 2022, segundo semestre, una gran cantidad, una enorme circulación de este virus. Y y después se empezó a ver el traslado hacia el sur, y de hecho este episodio actual es el traslado más al sur que ha tenido la gripe aviar altamente patogénica en todas las diferentes oleadas. Es la primera vez que llega específicamente tan al sur. Entonces ahí de vuelta, ¿no? Como bien dijo Lucía, hay que tener una mirada donde todos desde diferentes ámbitos más básicos, médicos, inmunólogos, clínicos, de tratar de abordar esto, por supuesto veterinarios, en fin, de tratar de abordarlo de esa manera, ¿no? De la manera más multidisciplinaria posible, porque es lo que nos permite entender los fenómenos y actuar rápidamente, como yo creo que opino personalmente que se actuó bien, porque había un conocimiento de lo que estaba pasando con este agente, ¿verdad? Exactamente. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Ya tendremos que ir cerrando, pero no quiero terminarle esta mesa sin pedirles algunas recomendaciones para evitar o reducir los contagios, ¿no? Por ejemplo, desde la audiencia Selva, cuando yo comentaba sobre el aire acondicionado que resecaba el ambiente, que a mí como alérgico me afecta, ella decía, bueno, la estufa de leña también, y eso lo llegamos a conversar fuera de micrófonos, que el tema del humo, no solo el de la leña, sino también el de tabaco, también colabora, ¿no? a que se den más este tipo de contagios. Ustedes hacían específicamente hincapié en niños, ¿no? Que en los ambientes con humo de tabaco o con humo de el humo leña. en general, sea de tabaco o producido por combustión de algún tipo, siempre va a afectar los mecanismos naturales de protección de la vía aérea, hace que los pequeños pelitos que hay en la vía aérea que hacen que el moco barra cualquier agente o peligro para nuestra salud sea expulsado, esos movimientos se pierden por efecto del humo, y por lo tanto favorece las infecciones respiratorias. O sea que los espacios que tienen humo, sea por tabaco activo o pasivo, o por combustión de leña, por ejemplo,
tienen mayor riesgo de infecciones respiratorias y eso es uno de los factores prevenibles. El otro, obviamente, es evitar concurrir a espacios donde hay otras personas cuando uno está cursando síntomas respiratorios. A veces minimizamos, decimos, estoy con un resfrío, bueno, voy a trabajar. A veces hay necesidad de trabajar, es real, la fuente de ingresos hay que sostenerlo, muchas veces es una verdad, pero hoy contamos con tapabocas, otras medidas para protegernos, para evitar que aquellos que pueden enfermar gravemente se contagien. Vos, Lucía, pedías eso, la vacunación que no fuera no solo la de la gripe, sino que la gente se olvida de... Muchas veces se olvidan de una bacteria muy importante que es el neumococo, que es el causante de la neumonía o congestión, como muchas veces la conocemos, que causa enorme cantidad de enfermos por año y hasta algunos años entre 1.300, 1.500 muertes de uruguayos por año. No olvidemos que es un agente muy importante de mortalidad en Uruguay, sobre todo de adultos mayores y de niños pequeños, no vacunados principalmente, porque contamos con una vacuna muy eficaz. Y la vacuna tiene una indicación muy particular y suele recomendarse junto con la campaña de vacunación antigripal, pero puede darse en cualquier momento del año. Así que consulten con su médico si son grupo de riesgo particular para vacunarse contra el neumococo. Y los niños deben tener su esquema de vacunación al día. Y si me permiten un mínimo paréntesis, la pandemia, entre sus efectos, alejó a las personas a veces de los servicios de salud, incluidos los vacunatorios, y tenemos niños que están muy atrasados en su carnet de vacunas. Se está trabajando fuerte para recuperar esos esquemas de vacunación tan importantes que incluyen la bacteria neumococo y protegen a niños, sobre todo los pequeños, los menores de 1 año, que tienen un riesgo importante de morir por agentes infecciosos. Entonces, poner al día el esquema de vacunación en los niños, y la vacunación antineumocóxica forma parte de la prevención de las infecciones respiratorias en invierno y durante todo el año también. Otras recomendaciones básicas ya las sabemos, ¿no? Pero ventilar, lavarse las manos, ¿no? Me imagino que son las mismas que ya supimos hasta el cansancio. Todas las que escucharon por años durante el COVID siguen siendo vigentes para cualquier virus respiratorio, incluido bacterias que causan infecciones respiratorias. Ahora, yo digo, como para culminar, porque aparte de eso me pareció bárbaro lo que planteaba. Creo que vamos a eso de que yo recuerdo la primera vez que fui a Europa, ahí por razones de estudio, cómo me asombraba ver a los orientales, no sé si eran japoneses, coreanos, que estaban siempre con máscara. Uno andaba por París, por Madrid, Roma, que fue, y vos veías un grupo con máscara, pero de lejos, y efectivamente al acercarte, entonces se puede decir que de alguna forma vamos hacia eso, digo, con este auge, digo, porque realmente podemos adquirir como costumbre el tema de tener la máscara, al menos en el bolsillo, hacia al menor síntoma, uno va y se la pone, y al menos protege a los demás, porque todavía creo que si bien durante la pandemia acá cumplimos con eso, en términos generales vos ahora salís a la calle y no ves prácticamente a nadie con Sí, yo no me la puse más, por ejemplo. Ahí está. Entonces digo, eso es una pregunta a vos como médica ahí, de especialista en esto. Es una pregunta fascinante porque en realidad es mucho más antropológica, sociológica que epidemiológica. Si nosotros vamos a ir hacia una sociedad que se enmascara durante cierto periodo del año o en determinados contextos, por ejemplo hospitalarios o de alto riesgo, los establecimientos de adultos mayores, de larga estadía, por ejemplo, algunos otros grupos de riesgo dializados, es un constructo social, es una definición que tomaremos como sociedad mucho más que técnica, porque como barrera tiene sus fortalezas, pero también tiene debilidades, no es garantía de prevenir una transmisión, pues se humedece, pierde su eficacia rápidamente, las personas las tiramos, las guardamos, no las lavamos, etcétera. O sea, hay una serie de factores. Es una medida naturalmente imperfecta, es una solución paliativa a un contexto. Si yo estoy cursando síntomas respiratorios y no puedo evitar estar en contacto con otras personas, sobre todo personas de riesgo, digo, más allá de particularidades, sería aconsejable, pero hubiese sido aconsejable prepandemia y no lo hacíamos. La pregunta es por qué ahora sí y antes no. ¿Por qué voy a una sala de espera donde hay gente enferma con tos y mocos y no lo utilizo? Ahora quizá tomamos esa conciencia, pero no cambió la intención técnica de su uso. En ámbitos hospitalarios, si nosotros asistimos a un paciente con infección respiratoria, utilizamos una medida protectora, prepandemia, durante y post. Entonces, esa discusión está instalada y no está laudada a nivel internacional. Probablemente cada cultura y cada sociedad tome un rumbo y será algo que tendremos que discutir. Adriana Del Fraro, Rubén Pérez, Lucía Alonso, muchísimas gracias a los tres
por venir hoy aquí a esta mesa de científicos. Héctor Musto, como siempre, muchas gracias y quedamos para la próxima. Hasta luego. Gracias.